La reforma laboral se perfila como una de las propuestas económicas más polémicas del gobierno de Mariano Rajoy. Parece imposible que se alcance un consenso político y podría poner en peligro la paz social. Los sindicatos se resisten a convocar una huelga general, pero ya han anunciado un calendario de movilizaciones que comienza mañana domingo. No se descarta que el texto pueda sufrir modificaciones en su trámite parlamentario, pero de momento las posturas están encontradas. Para el Gobierno y los empresarios, esta reforma flexibiliza el mercado laboral y servirá para crear empleo, mientras que para la mayoría de los partidos de la oposición es injusta e ineficaz. CiU considera que es un buen punto de partida. Informe Semanal analiza esta reforma escuchando las razones del Ejecutivo, de la patronal y de los trabajadores y dialoga con quienes van a perder su puesto de trabajo y con quienes pueden ser contratados en breve. Sois la primera empresa en Navarra que se les aplica la nueva reforma laboral, porque los despidos son con fecha domingo. Son solo 3 ejemplos que ilustran la cara y la cruz de algunas consecuencias que se derivan de la nueva reforma laboral presentada por el Gobierno. Una reforma con la que el Ejecutivo pretende generar empleo estable y mantener los puestos de trabajo, pero que a ojos de oposición y sindicatos solo servirá para facilitar los despidos y acabar con las relaciones laborales conseguidas hasta ahora. Es una reforma que podemos considerar histórica, porque va a contribuir hoy con ella a un antes y un después en la legislación laboral de nuestro país. Va a atacar de raíz 2 problemas graves que tiene nuestro mercado de trabajo: la fuerte dualidad entre contratos indefinidos y contratos temporales, y también la rigidez de la que adolece nuestro mercado de trabajo, que hace que cuando hay crisis en este país el ajuste lo tengan que hacer las empresas vía despido y no vía cambios y flexibilidad interna de la empresa. Se termina despidiendo. Así presentaba hace 8 días la ministra de Empleo, Fátima Báñez, esta reforma. Para muchos supone el cambio más profundo en el Estatuto de los Trabajadores desde su aprobación en 1980. La eliminación de la autorización en los ERE, la reducción del despido improcedente de 45 días a 33 por año trabajado o el nuevo contrato indefinido son algunas de las principales modificaciones que para la oposición y los sindicatos representan un golpe bajo a los derechos de los trabajadores. Esta reforma no va a crear empleo. El propio presidente del Gobierno ha reconocido que va a seguir aumentando el paro y destruyendo ese empleo en este año 2012. Y luego en el medio plazo lo que va a provocar es una gigantesca operación de sustitución. De manera tal que los supuestos privilegiados, que son los padres, que en la inmensa mayoría tienen un contrato modesto, con un salario más modesto todavía, pues pueden ser despedidos por 20 días. 20 días con un tope de 12 mensualidades en el cobro de la indemnización, y a los hijos, si se les contrata, será con un contrato en precario y en unas condiciones peores. Era innecesario una irrupción abrupta desde la ley en temas como flexibilidad interna, estructura de la negociación colectiva, ultraactividad. Creo que se lo debieran pensar, porque además de los desequilibrios que comentaba, lo que va a suponer, en mi opinión, es una mayor judicialización de la vida laboral, de las relaciones de trabajo, y una mayor conflictividad. Creo que no es posible sostener en la ley la previsión de pérdidas y periodos distintos de reducción del beneficio empresarial al del ejercicio económico como causa de despido o para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Tenemos ahora mismo 5.270.000 parados. Desde el año 2007 se ha destruido en España la mitad del empleo que se ha destruido en toda la Unión Europea, solo en España. Tenemos una tasa
de empleo de desempleo, que es el doble de la que hay en la Unión Europea, y obviamente estos eran el diagnóstico. Haciendo ese diagnóstico había que hacer algo, y la reforma se ha hecho, como he dicho antes, pensando en los 5.270.000 personas que están buscando un empleo, y que lo que pretendemos con la misma es frenar cuanto antes el desempleo que hay y también ser capaces de poner la base para un empleo estable. A los trabajadores de empresas como Alcalá Industrial, una compañía navarra que produce piezas de chapistería para Volkswagen, la reforma ha supuesto el despido para 8 de sus empleados. La dirección se ha acogido a la nueva fórmula de despido procedente por pérdidas económicas, alegando una caída de los pedidos en los últimos 9 meses. La empresa ya no tiene que pactar el ERE con los trabajadores ni necesita la aprobación de las autoridades laborales. La decisión empresarial ha prevalecido frente a la de los empleados. Nosotros lo que pedíamos era eso, pues intentar arreglarnos entre nosotros, llegar a unos EREs temporales que aproximadamente nos tocaba 1 mes y medio o 2 meses a cada trabajador, ir al paro durante todo este año y esperar que la situación de Volkswagen mejorase para el año que viene. Nos notificaron cuando vine a la 1:30 a trabajar del viernes, que yo entraba de tarde, nos notificaron cuando entraba que no me cambiaría y que subiría arriba y me dieron la carta y me despidieron. La oferta de la empresa pasaba por la movilidad geográfica a otras plantas de la compañía y la reducción de los sueldos entre un 20 y un 40%. Precisamente esa flexibilidad en las condiciones de trabajo que otorga la nueva normativa, esa posibilidad de descolgarse del convenio o de limitar su vigencia a 2 años, es algo que elogia la patronal. Yo creo que este país lo que ha de hacer es ganar competitividad, y para ganar competitividad necesita flexibilidad, necesita reestructurarse, necesita pensar en el futuro y olvidarse un poco pues, de esta legislación que tenemos laboral que viene del franquismo, que se hizo en un momento dado donde lo que queríamos era cohesión social, pero que en este momento pues, han de cambiar las cosas. Tenemos una competencia en el mundo auténticamente brutal y tenemos que ponernos en esta dirección y no hay otra. Por otro lado, para empezar a negociar... Flexibilidad y renuncia a parte del sueldo y la paga de verano es lo que había ofrecido la plantilla del Teatro del Liceo de Barcelona para reducir el déficit y evitar el ERE temporal que al final ha presentado la dirección justo en la semana que entra en vigor el decreto ley. Lo que va a pretender, porque lo ha dicho, es renegociar un convenio. Un convenio que ellos entienden que les aprieta demasiado, que no pueden trabajar y programar como a ellos les gustaría, pero lo que intentan realmente es desregularizar por completo el marco laboral. El ERE estaba destinado a sí o sí, sencillamente a eso, no había posibilidad de rehacer, con lo cual estaba todo estudiado y programado. Esto deja una indefensión al trabajador, sea de la empresa que sea. Lo único que es, se han objetivado las causas de tal forma que esté más claro cuándo procede ese despido y cuándo no. Y en el despido procedente, que hasta ahora había dos modelos, digamos, uno que tenía una indemnización de 33 días y otro de 45, se ha generalizado al de 33. Con lo cual, lo que se han puesto son clarificación y transparencia a la hora de determinar cómo se van a abordar tanto el despido procedente como el improcedente. Con esta reforma, con las causas objetivos mucho más claras y mucho más concretas, hablando de pérdidas y hablando de descenso de ventas, van a bajar mucho más. ¿Por qué? Porque al final el despido improcedente es una anomalía. Que aquí en este país tuviésemos el 80% de despidos improcedentes, pues era una cosa absolutamente fuera de lo normal. Ha sido Engracia Hidalgo, la secretaria de Estado de Empleo, quien ha presentado a los socios europeos la nueva reforma aprobada por el Gobierno. Por ahora, el texto ha recibido los aplausos de Bruselas, la canciller Angela Merkel o la OCDE. Un apoyo que también le ha mostrado en nuestro país Convergencia y Unió frente a sindicatos y oposición que ven indicios de inconstitucionalidad en el texto. Nuestros servicios jurídicos están estudiando la posible inconstitucionalidad de algunos de los elementos de la reforma laboral. Es un ataque en toda regla, es un golpe de Estado a los derechos de los trabajadores. Aquesta és la reforma laboral ideal? No. És la reforma ideal perfecta? No. És la reforma ideal que contentarà molts, etc. No, segurament s'ha discutida. És un bon punt de partida per portar-la al Parlament i intentar-la millorar? Sí. És un bon punt de partida.
yo soy de los que pienso que va a cambiar el eje del modelo de convivencia de nuestro país. Y va a producir una dinámica que, si no la cortamos, nos puede llevar al año 75, en términos de desigualdad, de empobrecimiento, de falta de productividad de la economía española, etcétera. Aquí se apela con demasiada asiduidad a la idea, a la fórmula del Real Decreto Ley. Y ya ha dicho el Tribunal Constitucional en más de una ocasión que esa figura es excepcional. Por lo tanto, creemos que puede haber elementos de inconstitucionalidad ahí. Así las cosas, la reforma laboral es una de las principales banderas para hacer oposición en el Congreso y todos aspiran a hacer modificaciones sustanciales durante su tramitación como proyecto de ley en la Cámara Baja. Usted ha creado un nuevo concepto que es la flexi-inseguridad. Le diré, inseguridad en quien tiene contrato porque no sabe cuáles van a ser sus condiciones de trabajo. Inseguridad en quien tiene un nuevo contrato, estos que ustedes creen, porque no sabe cuánto le va a durar el periodo de prueba. Inseguridad sobre todo en los jóvenes que no tienen ningún tipo de contrato, que no han tenido nunca, porque al no tener desempleo que aportar a los nuevos contratos, para ellos no hay nada. Habla usted de los jóvenes, pero claro, el problema de España es que entre el 45 y el 50% de los jóvenes no pueden trabajar, y en una situación de estas características podemos hacer dos cosas: o no hacer nada, o reformas laborales como la que, con todos los respetos, hicieron ustedes y no sirvió absolutamente para nada, o hacer una reforma laboral en la línea que se está planteando en Europa. Un decreto de estado de excepción laboral que se hace además de manera ilegítima, porque ustedes no lo tenían en su programa, porque usted no consultó con los sindicatos. Mi pregunta es, ¿nos mintió, nos ha mentido a todos o realmente le han impuesto este decreto de estado de excepción? Ni las descalificaciones ni las mentiras crean puestos de trabajo. Señor Llamazares, esta reforma es la reforma de la flexibilidad, para que los trabajadores y los empresarios puedan superar juntos las crisis y no haya que ir al despido como único mecanismo de ajuste. Lo que está claro es que autónomos, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 95% del tejido industrial del país, son las grandes beneficiadas de la reforma. David Castro es uno de esos emprendedores que empezó trabajando solo, haciendo de todo en su fábrica de cerveza artesana. De eso hace apenas 2 años. Ahora cuenta con 3 asalariados. El nuevo contrato indefinido, que permite una deducción de 3.000 euros si contrata a un menor de 30 años, o las bonificaciones por emplear a parados de larga duración, le animan a ampliar la plantilla. La reforma nos va a permitir hacer más grandes las empresas de forma rápida y luego, digamos, apostar más por esa empresa para ver realmente, intentar que crezca, y luego, pues si las cosas nos van relativamente mal o no cumplimos las expectativas, poder deshinchar un poquito la empresa, poder levantar el pie del acelerador sin tener que cerrar esas empresas, ¿no? Esos empleados estarían un año a prueba y si pasaran a indefinidos, David podría beneficiarse de otras bonificaciones en la Seguridad Social. Además, los trabajadores a tiempo parcial podrán hacer horas extras. Antes estabas abocado a decir, oye, no puedo contar con estos trabajadores, con lo cual el trabajador no percibía un extra a su salario, que lo mismo pues lo necesitaba, y realmente pues era un poco ilógico. Creo que el mejor apoyo a una empresa en una situación mala son los trabajadores que tenga, dado que son ellos, al fin y al cabo, quienes van a sacar el trabajo adelante. La situación está como está. Si en un momento dado tienes que flexibilizar horarios o lo que sea, no lo considero del todo malo. La cuestión es tener trabajo, que es lo importante, ¿no? Los sindicatos, sin embargo, opinan que las facilidades para flexibilizar sueldos y horario y las posibilidades de descuelgue de los convenios vulneran los acuerdos alcanzados con la patronal y ven discriminación en los nuevos contratos. Si el empresario saca del paro a un trabajador para contratarlo, el empresario recibirá el 50% en deducciones fiscales de la prestación por desempleo que le quede por cobrar a ese trabajador que estaba en el paro. De manera tal que, como los jóvenes son los últimos que llegan al mercado laboral,
muchos de ellos no tienen derecho al desempleo porque son demandantes de primer empleo o han tenido un contrato en precario que les ha generado muy poco desempleo, de forma tal que estarán permanentemente en la cola para acceder a un empleo. Aquí desaparición de derechos poquitos. Aquí lo que hemos hecho es tratar de adaptar la realidad del mundo en que vivimos, de la economía en que vivimos, que es mucho más abierta de lo que era hace 30 años, pues y hay lo que hay, no lo que queremos. Lo que hay también es un deseo por potenciar la formación continua. Además de impulsar el contrato de formación, la nueva norma contempla una cuenta de 20 horas de formación para los trabajadores que lleven al menos un año en la empresa, que podrá recibirse bien en las compañías o en centros privados como este de Madrid. Hasta este momento la bolsa de crédito de formación lo gestionaba la empresa y no en todos los casos, bien por desconocimiento, bien porque no había posibilidades, se gastaba ese crédito, o sea, dinero que en este caso tenía la empresa para formar y para aprovechar a sus trabajadores. Creo que en el mismo caso puede ocurrir ahora mismo con el trabajador. La ventaja es que en este caso se le está dando la posibilidad de que el trabajador decida qué formación, con esa bolsa que tiene en horas de formación, puede optar a ellos y puede decidir qué tipo de formación hacer. Le veo que hay que dañirse el valor de uno mismo, porque si no, está claro que vamos a ir cada vez a peor. Estudiar ahora mismo para formarnos y esperar a ver si cambian los tiempos, porque no son tiempos buenos para buscar trabajo, para los jóvenes sobre todo. Nadie queda exento a la reforma. Todos somos trabajadores más baratos. Incluso las empresas públicas podrán redimensionar sus plantillas, alegando causas organizativas, técnicas o productivas. En 2004 toda la gente tenía trabajo. Yo no sabía dónde está la oficina de empleo. No lo sabía, y ahora toda la gente ahí. La respuesta social se verá en las movilizaciones anunciadas y la pregunta que está en el aire es cuándo empezará a crearse empleo. Las sensaciones que yo tengo es que va a haber unas manifestaciones muy masivas el próximo día 19. Espero que sea suficiente para que el Gobierno entienda que la gente ya no está dispuesta a tragar por todo lo que se le quiera hacer tragar, que este paso que han dado está generando una contestación que probablemente vaya mucho más allá de lo que en principio alguien hubiera calibrado. Una reforma laboral por sí sola no genera empleo. Obviamente es necesario que se reactive la confianza y la economía genere otra vez crecimiento económico, se genere crecimiento económico en este país, y lo que hemos puesto con esta reforma es la posibilidad de que cuando eso pase el empleo que se genere sea cuanto antes y de máxima calidad, juntamente con ser capaces de frenar la sangría que actualmente se está dando en el mercado de trabajo. Las dudas son demasiadas, las esperanzas escasas. Los jóvenes miran fuera de nuestras fronteras y los agentes sociales se mantienen a la espera de lo que podrá dar de sí esta reforma.